En este recorrido, exploramos la profunda y arraigada devoción a Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como la Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias o simplemente la Dolorosa. Su festividad principal se celebra el 15 de septiembre y tradicionalmente se la representa con vestiduras negras. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una figura, de una resonancia enorme en la fe católica. Nuestra Señora de los Dolores. Efectivamente. Tenemos un material fascinante, la verdad, que va desde los orígenes, allá por la Edad Media, hasta cosas muy concretas, muy vivas hoy día. Sí. Y devociones, matices teológicos, hay de todo. Exacto. Vamos a ver un poco cómo surgió esta devoción, muy ligada, claro, a los siervos de María, a los servitas, cómo fue cogiendo forma y qué significan esos 7 dolores, qué son prácticas como la corona de los dolores, la vía matris. Muchas cosas. E incluso, fíjate, un suceso bastante curioso en Ecuador a principios del siglo XX. Un prodigio, dicen. Nuestro objetivo, yo creo, es entender esa riqueza, histórica, espiritual, cultural. ¿Por qué tiene tanto arraigo y por qué sigue siendo relevante? Vamos a ello. Venga. Para empezar, la imagen de la Dolorosa nos suena a todos, pero el culto, formal, no apareció de repente. Hay raíces ya en el siglo XI, ¿verdad? Eso de la Compasio Virgines. Justo. Esa idea de meditar en la compasión de la Virgen, en su sufrimiento junto a Cristo, pues empieza a coger fuerza a finales del siglo XI. Personajes clave. Pues mira, San Anselmo, por ejemplo, es importante en ese inicio. Y ya en el siglo XII esa sensibilidad va creciendo. Se ve, por ejemplo, en textos como el Stabat Mater. Ah, claro, el Stabat Mater. Que expresa muy bien ese dolor de María al pie de la cruz, ¿no? Esa participación. Entiendo. O sea, una sensibilidad que va a más. Pero, ¿cuándo empieza a ser algo más oficial? ¿Fiestas? ¿Misas? Pues hay un par de momentos clave al principio. Uno muy significativo, el Concilio Provincial de Colonia, en 1423. Ajá. Ahí se introduce una fiesta, la Commemoratio Angustiae et Dolorum, pero con un matiz curioso, ¿eh? ¿Ah, sí? Nace como reparación por sacrilegios, o sea, que vincula el dolor de María a defender la fe en un momento de conflicto. Qué interesante. Y se centra en el Calvario y se celebra en Pascua. Curioso. Una respuesta directa a una crisis. Y poco después, otro paso. Sí, en 1482 Sixto IV mete en el misal romano una misa, Nuestra Señora de la Piedad. Vale, eso ya es llevarlo al libro oficial. Exacto. También centrada en María al pie de la cruz. A partir de ahí, se difunde por Occidente, pero de forma muy variada, ¿eh? Me imagino. Con nombres distintos, fechas diferentes. Pues sí. Se hablaba de transfixione, compassione, lamentazione Mariae y al final de Septem Doloribus, de los 7 dolores. Ese es el que cuajó. ¿Y las fechas bailando? Sí, entre Pascua, Cuaresma. Fue una evolución lenta. Se pasó de mirar solo al Calvario a una visión más amplia de los dolores de María. Y ahí, en esa consolidación, sobre todo hacia los 7 dolores, entra una orden religiosa con fuerza. Los siervos de María, los servitas. ¿Cuál es su papel? Su conexión es total. La tradición dice que se fundaron hacia 1239, aunque el culto a la Dolorosa dentro de la orden vino después. Ajá. Pero su propio hábito negro, según la leyenda, ya simboliza la viudez de María, sus dolores. Ya. Y aunque no tuvieran fiesta propia al principio, en el siglo XVII se ponen las pilas, Se convierten en los grandes impulsores. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Qué pasos concretos dieron? Pues se movieron, ¿eh? Buscaron el reconocimiento oficial. Ya por 1620, gente como Fray Gregorio Alasia pedía en Roma una misa propia de los 7 dolores. ¿Argumentando qué? Pues la tradición de la orden, el hábito. Querían darle a esta devoción un estatus parecido al del rosario, por ejemplo. Consiguieron cosas, pero el momento cumbre fue más tarde, ¿no? Sí. Hubo pasos intermedios. En 1668 les dejan celebrar la fiesta en septiembre. Luego les aprueban un oficio propio. Pero el hito es 1692. ¿Qué pasa en 1692?
Pues el decreto Cum Sacrorum del Papa Inocencio XII, que lo pide el prior general servita, Fray Giovanni Francesco Poggi. ¿Y qué decía ese decreto tan especial? Pues reconocía oficialmente a la Dolorosa como titular y patrona de la orden y la devoción a los 7 dolores como la principal característica de los servitas. Ahí es nada. Claro, eso no solo consolidaba lo que ya hacían, sino que les daba vía libre para promoverla, para crear prácticas asociadas, un antes y un después. Y claro, con ese impulso la devoción no se quedó solo entre los servitas. Que va, se extendió a toda la Iglesia, la fiesta del Viernes de Dolores, el anterior a Ramos, que consiguieron en 1714. Sí. Benedicto XIII la extendió a toda la Iglesia latina en 1727. Ajá. Y la otra fiesta, la de septiembre, Pío VII la hizo universal en 1814. Y ya Pío X en 1913 la fijó el 15 de septiembre. Justo después de la exaltación de la Santa Cruz. Exacto, vinculando el dolor de la madre a la cruz del hijo. Y el Vaticano II mantuvo esa fecha como memoria obligatoria. Es increíble cómo una devoción particular llega a ser universal. Bueno, y ese reconocimiento de 1692 seguro que animó a crear formas concretas de vivirla. Hablemos de la corona de la Dolorosa, o rosario servita. Sí, claro. Es una de las prácticas más suyas de los servitas. El origen exacto no está súper claro, pero surge a principios del 17, justo cuando estaban en ese impulso por formalizar el culto. La idea era, pues, adaptar la estructura del rosario, que ya era popular y estaba aprobada, pero para meditar los 7 dolores de María. ¿Hubo como intentos previos? Sí, se habla de rezar simplemente 7 Padre Nuestros y 7 Ave Marías, meditando los dolores. Eso lo indulgenció Pablo V en 1607. Ah, mira. Y un tal Fray Arcángelo Baiotini propuso adaptar los misterios dolorosos del rosario normal. Pero la forma que conocemos hoy parece que se consolida hacia 1617 con publicaciones de Baiotini y Alasia, aunque no tenemos los originales. ¿Y cómo es esa forma consolidada? Pues lo típico es meditar cada uno de los 7 dolores principales, que luego vemos cuáles son, rezando un Padre Nuestro y 7 Ave Marías por cada uno. 7 septenarios de Ave Marías. Eso es. Le da un ritmo distinto al rosario normal. Y fíjate, al principio hubo debate sobre cuál era el primer dolor. Ah, sí. Sí, la circuncisión o la profecía de Simeón. Ganó la profecía de Simeón. Y se convirtió en algo muy de los servitas. Muchísimo. Tanto que un prior general, en el 17, la hizo parte obligatoria del hábito, colgada del cinturón. Vaya. Y es importante que León XIII, en 1885, permitiera cambiar el rosario normal por la corona en las iglesias servitas. Un reconocimiento grande. Claro. Y bueno, recibió muchas indulgencias papales y hasta la recomendaron en las apariciones de Quivejo en Ruanda, en los 80. Otra práctica que suena parecida, la Vía Matriz, como un Vía Crucis, ¿no? Totalmente. Es una imitación piadosa del Vía Crucis, pero centrada en el camino de dolor de María, en cómo acompaña a Jesús en la pasión. ¿Sus orígenes? Algo más difusos, probablemente se fue desarrollando en los siglos XVII y XVIII. ¿Hay ejemplos de cómo empezó? Pues se mencionan unas estaciones de los dolores en Malinas, Bélgica, hacia 1628. Una procesión con 7 pasos en Barcelona, organizada por los servitas en 1661. Ajá. O la costumbre de poner 7 cuadros de los dolores en las iglesias, como hicieron en Montesenario, su santuario principal, en 1727. ¿Y cuándo se formaliza más? Pues cogió mucho impulso en el siglo XIX, en Roma, en la iglesia servita de San Marcelo. Allí pusieron un Vía Matriz formal en 1836, que gustó mucho. ¿Y el Papa dio su visto bueno? Gregorio XVI le dio indulgencias en 1837, y el paso final fue León XIII en 1883, que reservó la facultad de poner estaciones de la Vía Matriz al prior general de los servitas. O sea que la vinculó directamente a la orden. Exacto, igual que la corona, quedó como una devoción específicamente servita. Es interesante ver cómo se van armando estas devociones. Pero más allá de la historia hay manifestaciones y significados, bueno, muy potentes. Uno que llama la atención es lo de Ecuador en 1906. ¿Qué pasó ahí? Sí, es un caso muy documentado, muy singular. Fue el 20 de abril de 1906 en el comedor del Colegio San Gabriel de Quito, de los jesuitas. Vale. Durante la cena, unos 35 alumnos internos y varios jesuitas vieron cómo un cuadro de la Virgen Dolorosa que estaba en la pared abría y cerraba los ojos, así, repetidamente unos 15 minutos. Madre mía.
¿Y la Iglesia qué hizo? Pues lo que suele hacer, investigar a fondo, con prudencia. Se abrió una investigación canónica, ¿Testimonio, supongo? declaraciones juradas a todos los testigos. Se examinó el cuadro, el sitio, para descartar trucos, causas físicas y análisis psicológicos también, para descartar su gestión colectiva. ¿Y la conclusión? Pues que no encontraron ninguna explicación natural ni rastro de engaño. Así que la autoridad eclesiástica de Quito sacó un decreto, el 31 de mayo de ese año, ¿Declarando qué? que el hecho era materialmente cierto y no atribuible a causas naturales ni a influjo diabólico. Y autorizaron el culto a esa imagen concreta, la Dolorosa del Colegio. Y esta historia llega hasta hace poco, con el Papa Francisco. Sí. En su visita a Ecuador en 2015, el Papa Francisco, que es jesuita y conoce la historia del San Gabriel, paró en la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, ¿Para qué? para rezar en silencio ante la imagen original del prodigio. Y ese mismo cuadro presidió la misa gigante que celebró en la capital. Un gesto potente. Desde luego, resalta la importancia de esta advocación. De hecho, la consideran patrona de la educación católica en Ecuador. Qué fuerte. Un vínculo con la educación, con los jóvenes. Volvamos al núcleo. Los 7 dolores. ¿Cuáles son? La tradición los fija basándose en los evangelios o momentos clave que se deducen. Son 1. La profecía de Simeón, cuando le dice a María que una espada le atravesará el alma. Lucas 2. Eso es. 2. La huida a Egipto para salvar a Jesús de Herodes. Mateo 2. 3. La pérdida de Jesús en el templo, 3 días buscándolo a los 12 años. Lucas 2 también. 4. El encuentro con Jesús camino del Calvario, una estación del Vía Crucis tradicional. 5. La crucifixión y muerte de Jesús, con ella al pie de la cruz. Juan 19. 6. El descendimiento de la cruz, cuando recibe el cuerpo de Jesús, la piedad. Marcos 15, Juan 19. Y 7. La sepultura de Jesús, Juan 19 también. El número 7. Siempre tiene algo especial, ¿no? Como de totalidad. Exacto. En la Biblia el 7 es plenitud. Como decía San Bernardo, se podrían pintar 700 espadas en su corazón, no solo 7. Claro. Hay autores, como San Juan Eudes, que mencionan otros dolores: la circuncisión, la incomprensión que sufrió Jesús, las persecuciones a la iglesia primitiva. Los 7 son como una forma de resumir ese dolor total, esa compasio plena. Y la iconografía lo clava. Las 7 espadas, el luto en la ropa. También se la llama Virgen de la Amargura, de la Piedad, de las Angustias. Pero hay una fuente que hace una distinción teológica clave con otra figura: la Virgen de la Soledad. ¿Podemos aclarar eso? Sí, es una aclaración importante para entender bien a María y no mezclar cosas, como dice ese texto de Mariología. La Dolorosa se centra en el drama de la pasión y muerte. Viernes Santo puro y duro. Exacto. La Virgen al pie de la cruz, la que recibe el cuerpo muerto. Su dolor es agudo de ese momento. ¿Y la soledad de María, a qué se refiere? Se refiere al tiempo después de la ascensión de Jesús y hasta que María es asunta al cielo. Es una etapa muy distinta. ¿Por qué? Porque está marcada por la resurrección y Pentecostés. María ya no vive la angustia del Calvario, vive la fe y la esperanza en la victoria de su Hijo. Es la madre de la Iglesia que nace, llena del Espíritu Santo. O sea, que si sufre en ese periodo es diferente. Totalmente. Si hay sufrimientos, son más bien dolores de parto por la Iglesia que crece, las dificultades de los primeros cristianos. Pero ella está en paz, fuerte, sostenida por el Espíritu y la resurrección. ¿Es la Virgen de Pentecostés? Eso es. Acompaña a los apóstoles, intercede. Su dolor, si lo hay, está transformado por la gloria de Cristo. No es la misma pena que la del Viernes Santo. Es importante esa distinción para ver a María completa. Muy claro. Le da más profundidad. ¿Y esta devoción a la Dolorosa, qué alcance tiene hoy? Enorme. Global. Las fuentes hablan de presencia fuerte en muchísimos países: Argentina, Colombia, Ecuador, España, por supuesto, Guatemala, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Portugal. Y patrona de sitios. Patrona nacional de Eslovaquia. Y de un montón de diócesis, ciudades, pueblos. Por todo el mundo. ¿Y cómo se organiza la gente en torno a esta devoción?
Pues de muchas maneras. Los servitas impulsaron históricamente las cofradías, las confraternidades de los 7 dolores. Existe la tercera orden servita para laicos. Ujú. Y muy importante, muchas congregaciones religiosas femeninas que se han unido a la orden servita a lo largo del tiempo, inspiradas por la Dolorosa, a menudo dedicadas a la caridad, a cuidar a los que sufren. Y como pasa con estas devociones tan populares, hay promesas asociadas, ¿no? Gracias que se reciben. Sí, las fuentes mencionan varias. Una, Hojitas de Fe, habla de 7 gracias. Si meditas los dolores a diario con 7 Avemarías. Paz en la familia, entender los misterios divinos, consuelo, ayuda, defensa espiritual, asistencia en la muerte y la promesa del cielo. Y San Alfonso de Ligorio también habló de esto. Correcto. Otra fuente cita a San Alfonso, que era un gran devoto de María. Menciona 4 bendiciones: arrepentirse antes de morir, protección en las tribulaciones, sobre todo en la muerte, tener presente la pasión con su recompensa y estar bajo la protección especial de María. Promesas de consuelo, protección, ayuda espiritual. Muy potente. Desde luego. Bueno, hemos recorrido siglos de historia, ¿eh? Hemos visto cómo nació y se consolidó el culto a Nuestra Señora de los Dolores, el papel clave de los servitas, esas devociones tan concretas como la corona y la vía matriz. El suceso de Ecuador. Eso, el prodigio de Ecuador. Y los matices teológicos, esa distinción importante. Es una figura que conecta, claro, con el sufrimiento humano, pero siempre dentro de la fe católica, ¿no? Orientada a la compasión, a la esperanza, a la redención de Cristo. Y esa distinción entre la Dolorosa del Calvario y la María post-Pentecostés. Exacto, nos da una visión más completa de ella, de su misión como madre. Y para terminar, hay una pequeña joya en las fuentes. Una nota casi personal, que le da un toque distinto. Es de esa carta que mencionaste del prior general servita, Poggi, el mismo día del decreto de 1692. Ah, ¿sí? ¿Qué decía? Le escribió un colega. Le mando copia del decreto y me crea que hubo necesidad de la gracia para intitular la Beatísima Virgen nuestra patrona y titular. Dios sabe cuánto fue difícil. Vaya. Y sigue. Porque nos oponían haber estado callados en este punto más de 400 años. De verdad no querían saber nada. Basta, con la ayuda de Dios se ha arreglado todo, que en estos tiempos no es poco. Qué bueno. Es fascinante esa pincelada de las dificultades internas, ¿no? La resistencia que hubo para algo que hoy vemos tan normal. Totalmente. Es un recordatorio, yo creo, de que la fe y cómo se expresa, pues a menudo necesita perseverancia, esfuerzo, incluso dentro de la propia Iglesia. Te deja pensando. Sí. Quizá nos invita a valorar y cuidar las tradiciones, las devociones, a preguntarnos qué otras facetas de la fe, a lo mejor hoy menos visibles, necesitan nuestra atención, nuestra constancia, para que su riqueza no se pierda. Una pregunta que resuena desde luego. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la figura de Nuestra Señora de los Dolores. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.